Cordial saludo, mi nombre es Daniela Clavijo Fajardo, soy estudiante de segundo semestre de la licenciatura en Educación Infantil. Este video va para la asignatura Prácticas de Observación, en el cual les voy a contar cómo fue mi experiencia en la práctica de observación realizada a la institución educativa Academia Militar Coronel Miguel Cabal Barona de la ciudad de Buga. Bueno, durante esta etapa de observación, proceso de prácticas de observación, lo primero que hice fue realizar un recorrido en la institución. La institución me dio las puertas abiertas para realizar este recorrido, en el cual tomé registros fotográficos como primera medida, a través o guiada más bien por unos estándares y una guía de observación, en la cual nos indicaba que debíamos observar ámbito físico, ámbito social, ámbito ambiental, ámbito económico, ámbito político, de inclusión escolar, de vivencias escolares. En cuanto a estos ámbitos, pues de manera visual, lo que se podría recopilar la información, tuve la oportunidad de, a medida de que iba haciendo el recorrido, fui llenando la guía y fui tomando registros fotográficos, ya en los cuales después los analizaba y sacaba una explicación de manera descriptiva. Después del reconocimiento y el recorrido que se hizo en la institución y la toma de fotografías, entonces ya ahí viene el proceso de caracterización, en el cual también llenamos un formato, una guía, en la cual, como les expliqué anteriormente, se enfocaba en el ámbito físico, social, cultural, de inclusión, etc. Esos ámbitos tenían unas preguntas detalladas. Durante toda esa parte de observación, de reconocimiento del recorrido, fui dando respuesta a esas preguntas de manera muy objetiva y muy específica. Ya cuando pasé al análisis de esos datos recopilados, lo que hice fue un documento descriptivo en el cual articulé todas las preguntas respecto al ámbito que tenía. Entonces, por ejemplo, en el ámbito físico me hicieron aproximadamente 6 preguntas pues que tenía la guía, y cada una durante el recorrido las contesté de manera específica con su respuesta. Ya en el momento del análisis junté las respuestas y hice un análisis descriptivo, en el cual hice una explicación y pues el análisis de todos los datos. La caracterización que hice tiene como propósito la observación de manera detallada y objetiva de la institución educativa, en la cual se recopilaban datos, se describían los datos que se habían recopilado, se analizaban y se daba una explicación descriptiva. Eso fue lo que se hizo de primer momento. Entonces lo que hice fue entrevistas a docentes, entrevistas a la parte administrativa de directivos y coordinadores, entrevista a los niños, muy importante. El nivel que yo escogí fue el nivel de preescolar, ya que estoy en la parte de educación infantil, y en el grado que me enfoqué fue en el grado de prejardín. Entonces con ellos fue que hice la parte de recopilación de información. Durante esta parte de recopilación de información con los niños fue momentos muy especiales, porque son unos niños los cuales se prestan para dar la información solicitada. Son unos niños muy activos, los cuales participan de manera colectiva. Al principio, la parte de reconocimiento, ellos tenían un poco de timidez hacia mí, pues lo demostraron. Les daba pena de pronto hacerme alguna pregunta. Sin embargo, en el momento que la profesora me dio el espacio, ese mismo día, el día 1, en el cual yo le pude explicar a los niños a qué iba, les indiqué que era una estudiante también como ellos,
en la cual venía a aprender de ellos, venía a aprender de ellos, venía a aprender de su profesora, de su institución. Entonces fue un momento pues muy especial, muy enriquecedor, en los cuales ellos también me devolvían a mí preguntas. A la profesora le expliqué y al coordinador que yo solamente iba a estar en el aula como observadora, observando todo pues la parte de escolar de los niños, en la parte de sus comportamientos, los análisis de diferentes datos que necesitaba, sin inmiscuirme o meterme en su práctica pedagógica, en su parte pues de estrategias y demás. Con la profesora pues estuve muy bien, fue una profesora asequible, ¿no? Me brindó el espacio siempre, el apoyo, siempre, y los niños también estuvieron muy tranquilos, se comportaban en normalidad, no incomodé. Entonces eso fue muy bueno porque me daba la oportunidad de hacer la observación de manera objetiva, de manera clara y específica. Después del proceso de caracterización, reconocimiento y recorrido por la institución, ya entraba la parte de identificar una problemática. Entonces esta parte la logré a través de la observación y de esa recopilación de datos. Ya después entonces analizando todo lo que había recopilado, toda la explicación que había hecho de manera descriptiva en esa guía de caracterización, me di cuenta de que había una problemática que yo desde mi perspectiva de estudiante podría plantear una hipótesis o una posible respuesta o solución a esa problemática, que fuera viable, que fuera posible, que fuera una problemática medible, que los resultados se pudieran medir. La problemática que yo identifiqué fue que no se evidencia el rincón de juego en el aula del grado de prejardín. Me pareció muy importante que existiera ese rincón de juego, porque a través del juego se pueden articular las demás asignaturas que los niños pueden ver, y pues los niños a esa edad de prejardín aprenden a través del juego. Entonces se puede pues utilizar como una práctica pedagógica adicional a las que ya la profesora manejaba. En la observación me di cuenta de que en el aula había un espacio que no se utilizaba, un espacio en el cual pues no tenía uso, así un fin como tal, y era un espacio grande, era un espacio adecuado para montar allí el ambiente de juego. Lo que sí me daba cuenta y me pareció muy, muy lindo cuando ya pensé en la idea de hacerlo, fue que realmente los niños sí utilizan ese espacio en este momento para el juego. Pero entonces, algo que me pareció muy lindo es que los niños sí piensan realmente en ese espacio como un rincón de juegos, ya que ellos en el momento de su horario tienen un momento de juego libre y ese rincón lo utilizan para su juego libre. Una de las estrategias que me planteé como posible solución de ese problema, de esa problemática, fue recopilar y recolectar material reciclado, reorganizarlo y poderlo reutilizar. Entonces esa estrategia la pensé en ellos porque ellos en ese espacio, en esos momentos de juego libre, lo primero que hacen es sacar cositas de la basura. Entonces ellos sacan tapas, sacan tarros, y con esto juegan, con esto crean sus juegos, tanto las niñas como los niños. Los niños juegan con los tarros a patearlos como pelotas, y las niñas hacen la posibilidad de hacer un teléfono, de jugar a la cocinita con las tapas, etc. Entonces esa fue una de las estrategias que me planteé en el rincón de juegos: recopilar material reciclado y poderlo reutilizar y formar juegos con los niños. Otra de las actividades que también me planteé, otra de las estrategias para posible solución de este problema, fue realizar donación de juguetes y seleccionar los adecuados.
ya que en los grados de preescolar y de preescolar de toda la primaria, pues hay niños que todavía tienen juguetes y ya no los utilizan en casa. Entonces podemos hacer una donatón de juguetes para recopilar, pues para tener en el ambiente de juego y con los niños seleccionar qué nos puede servir como estrategias pedagógicas, como procesos de enseñanza y aprendizaje. Otro de las estrategias que los niños también me dieron a través de la observación fue plantearnos el juego de roles y el juego simbólico, ya que ellos en este espacio juegan de manera libre y se inventan unos personajes, se los crean y entonces eso hace que me dio pues para pensar como estrategia que ellos se pudieran, un espacio donde ellos se pudieran caracterizar, donde ellos se pudieran poner accesorios, se pudieran caracterizar y personificar pues de esos personajes, valga la redundancia, de esos personajes que ellos quieren ser y a los cuales quieren jugar. Esta fue como la experiencia que tuve en el proceso de observación. Fue un proceso en el cual me planteé muchas cosas objetivamente, muchos proyectos, y en cuanto al planteamiento de problema tuve que ser muy selectiva y muy crítica en cuanto a un proyecto que realmente yo pudiera hacer como estudiante, se pudiera trabajar, que fuera medible y que de pronto más adelante realmente se pudiera hacer real. Entonces esa es mi experiencia. Adjunto en el PDF voy a adjuntar registro fotográfico de toda la parte del proceso.